Mi hermana se mudó conmigo por tiempos difíciles. Anunció que esperaba un bebé de mi prometido y exigió mi cuarto. Su sonrisita se borró cuando le dije, cariño, la dueña de esta casa soy yo. Lo que siguió fue un show total. Mi nombre es Emily. Tengo 28 años. Y una tarde llegué a casa y encontré a mi hermana embarazada y a mi propio prometido exigiéndome que me fuera de mi casa porque el bebé era suyo. Antes de contarles la expresión de sus rostros cuando revelé el secreto que lo cambió todo, díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios. Es una historia salvaje y creo que querrán quedarse hasta el final. Esta historia realmente comienza hace 9 años con una herencia. No fue una gran fortuna, solo la casa en la que mis abuelos habían vivido durante 50 años. Eran las personas más amables y estables de mi vida. Y cuando fallecieron con meses de diferencia, sentí que mi mundo había perdido su ancla. Me dejaron su casa, una sólida vivienda de 4 dormitorios en 1.2 hectáreas de terreno que había visto días mejores. Para mí, no era solo una propiedad. Era el último pedazo de ellos que me quedaba. Era un palacio de recuerdos. La casa tenía buena estructura, pero necesitaba una enorme cantidad de trabajo. Tenía 19 años, trabajaba para pagarme la universidad comunitaria, pero les hice una promesa a ellos y a mí misma de que la devolvería a la vida. Durante los siguientes 9 años, esa casa se convirtió en el trabajo de mi vida. Cada dólar extra de mi salario, cada fin de semana, cada día festivo se invirtió en su restauración. Aprendí a reparar paneles de yeso con vídeos de YouTube, con los brazos doloridos y cubiertos de polvo blanco. Aprendí a colocar azulejos en el baño, pasando un fin de semana entero de rodillas, colocando meticulosamente cada pieza. Arranqué los arbustos espinosos y crecidos del jardín delantero y aprendí, a base de prueba y mucho error, a cultivar un jardín. Recuerdo el primer año que una sola rosa perfecta floreció en un arbusto que había rescatado de la casi muerte. De hecho, lloré. Esta casa no era solo madera y clavos. Era mi santuario, mi fondo universitario en forma física, mi capital de sudor, mi orgullo. Era yo. Mi relación con mi hermana menor, Chloe, siempre ha sido tensa. Es 4 años más joven y, desde que tengo memoria, ha sido el centro de atención de la familia. Tengo álbumes de fotos llenos de pruebas. Chloe en su recital de baile. Chloe con su trofeo de fútbol. Chloe radiante con una tiara en su fiesta de 16 años. Yo suelo estar en el fondo, una figura borrosa en el borde del encuadre, simplemente feliz de ser incluida. Nuestros padres nunca quisieron ser crueles. No creo. Simplemente veían a 2 hijas diferentes. Chloe era la frágil, la brillante que necesitaba elogios y protección constantes. Yo era la responsable, la capaz que podía cuidarse sola. Cuando ella sacaba una A, era motivo de una cena de celebración. Cuando yo obtenía un ascenso en el trabajo, mi madre decía, «Qué bien, cariño», antes de que su voz se iluminara, «Oh, nunca adivinarás lo que hizo Chloe hoy». Esta dinámica de toda la vida forjó en Chloe un sentido de derecho que era a la vez inspirador y aterrador. Se movía por la vida con la serena confianza de alguien a quien nunca le han dicho que no, que cree que lo que quiere, se lo merece. Y en su mayor parte, el mundo parecía estar de acuerdo con ella. Hace 6 meses, su mundo encantado aparentemente tuvo un bache. Mi prometido, Ryan, el hombre con el que había estado durante 3 años, se me acercó con esa mirada seria y de ceño fruncido que ponía cuando estaba a punto de pedir algo. Chloe está pasando por un momento muy difícil, había dicho, con su voz suave y razonable. Rompió con ese chico, Kevin, y perdió su trabajo. Realmente lo está pasando mal, Emily. Necesita un lugar donde aterrizar por un tiempo. ¿Es tu familia? Dudé. Cada instinto que tenía gritaba un rotundo no. Recordé todas las veces que la había sacado de problemas, pagado una factura que había olvidado o prestado dinero que nunca devolvió. Llamé a mi mejor amiga, Megan, más tarde ese día. Su reacción fue inmediata. «Estás loca», había dicho. «Estás dejando entrar a la víbora en tu nido. No lo hagas, Emily. Por fin eres feliz. Lo arruinará». Pero entonces miré a Ryan. Parecía tan sincero.
Era un buen hombre. O eso creía yo. Su característica definitoria era su deseo de mantener la paz, de suavizar cualquier conflicto. Y tenía razón en una cosa. Chloe era mi hermana. Ayudas a la familia cuando está mal. Eso es lo que hace la gente buena. Eso es lo que habrían hecho mis abuelos. Vale, suspiré, silenciando las campanas de advertencia en mi cabeza. Puede quedarse en la habitación de invitados, pero solo temporalmente, hasta que se recupere. Ese fue mi primer error. Un error catastrófico que alteró mi vida. Las primeras semanas fueron engañosamente tranquilas. La calma antes de un huracán. Chloe se portó de la mejor manera posible, quedándose principalmente en su habitación, llena de tristes suspiros y dramáticos pronunciamientos sobre su terrible suerte. Sentí una punzada de simpatía. Quizás Megan se equivocaba. Quizás finalmente había madurado. Entonces comenzó la campaña. Fue sutil al principio. Llegué a casa de un largo día de trabajo y encontré los muebles de mi sala de estar, que había dispuesto minuciosamente para una luz y comodidad óptimas, completamente reorganizados. Mi acogedor sillón de lectura estaba arrinconado en un rincón oscuro. Simplemente tiene mejor feng shui así, ¿no crees?, había dicho, no preguntando, sino informándome mientras se limaba las uñas en mi sofá. ¿Mi sofá? Unos días después, abrí el refrigerador para hacer una ensalada y descubrí que todas las verduras frescas y orgánicas que había comprado en el mercado de agricultores habían desaparecido. En su lugar había tarrinas de helado, pizzas congeladas y refrescos azucarados. Oh, lo siento, gorjeó sin una pizca de disculpa. Es que no soporto toda esa comida de conejo. Te hice un favor y limpié el desorden. Era una especie invasora, que lenta pero seguramente ahogaba mi vida y la reemplazaba con la suya. Mi taza de café favorita, una simple de cerámica que había tenido desde mi primer apartamento, desapareció. En su lugar, en el gancho, había una cosa rosa chillona y brillante con un unicornio. Cuando le pregunté dónde estaba mi taza, se encogió de hombros. Creo que se astilló. La tiré. Esta es mucho más bonita, de todos modos. Me trataba como una compañera de piso inoportuna y anticuada en mi propia casa. Se quejaba del ruido que hacía al prepararme para ir a trabajar a las 7 de la mañana. Dejaba notas pasivo-agresivas sobre cómo cargaba mal el lavavajillas, todo mientras no contribuía ni un solo dólar a la hipoteca, los servicios públicos o la compra. Ryan, mi prometido amante de la paz, era peor que inútil. Era un consentidor. Solo está tratando de hacer que el lugar se sienta como en casa, cariño, decía, acariciando mi brazo con desdén cuando intentaba desahogar mi frustración. Tiene una perspectiva fresca. Tienes que admitir que la sala de estar se ve más moderna. Empecé a notar cuánto disfrutaba el de su perspectiva fresca. Sus risas llegaban desde la sala de estar mientras yo estaba en la cocina preparando la cena para los tres. Entraba y los encontraba acurrucados en el sofá, compartiendo algún secreto en su teléfono. Se separaban de un salto cuando me veían, no con la culpa de una aventura, sino con la molestia de un club privado cuya reunión acababa de ser interrumpida por un conserje. Un nudo frío y pesado de pavor comenzó a formarse en mi estómago. Era un sentimiento que conocía demasiado bien de mi infancia. El sentimiento de estar afuera mirando hacia adentro, de ser secundaria en mi propia vida. La tensión se coció a fuego lento durante meses, una fiebre de bajo grado que me dejaba constantemente al límite. El punto de quiebre, el momento en que supe que tenía que actuar, llegó un martes por la noche. Llegué a casa un poco temprano del trabajo, agotada y lista para tener una noche tranquila. Mientras caminaba por el pasillo, escuché sus voces susurrantes provenientes de la habitación de invitados que usaba como oficina en casa. Abrí la puerta. Estaban acurrucados sobre mi computadora portátil, la pantalla brillando en sus rostros. Vi gráficos. Vi tasas de interés. Vi el logotipo de un banco importante. Estaban buscando acuerdos de divorcio y opciones de refinanciamiento de hipotecas para mi casa. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un fragmento de vidrio. Saltaron como si hubieran sido electrocutados. Ryan cerró la computadora portátil con tanta fuerza que el plástico crujió en protesta.
Emily, llegaste temprano. Su rostro estaba rojo como un tomate, una gota de sudor en su sien. Solo estábamos mirando ideas de diseño, dijo Chloe, recuperándose con la velocidad de una mentirosa experimentada. Pensando en formas de aumentar el valor de la propiedad. Para ti, por supuesto. ¿Para mí? La audacia, la mentira descarada y pura, me robó el aliento. No solo estaban sobrepasando los límites, estaban conspirando. Una imagen enfermiza y horrible comenzó a formarse en mi mente, un rompecabezas de susurros, miradas compartidas y sesiones de computadora nocturnas. Me estaban empujando fuera de mi propia vida, un cojín reorganizado a la vez. Aléjense de mi computadora, dije, con la voz apretada por una rabia que apenas podía contener. Y dejen de hacer planes para una casa que no es suya. La discusión que siguió fue la más fea que habíamos tenido. Ryan me acusó de ser paranoica e inhospitalaria. Chloe, con lágrimas en los ojos que no llegaban a su mirada fría y calculadora, me acusó de estar celosa de su vínculo especial con Ryan. Eran un equipo, un frente unido de manipulación psicológica. Volvieron mi ira legítima en mi contra, haciéndome sentir como la loca. Esa noche, me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, la casa sintiéndose extraña y hostil a mi alrededor. Supe entonces, con absoluta certeza, que tenía que terminar. Hablaría con Ryan al día siguiente, a solas. Le daría un ultimátum. Chloe o yo. Nunca tuve la oportunidad. Ellos dieron el primer paso. La noche siguiente, entré por la puerta principal y caí en una emboscada. Estaba preparado. Ryan y Chloe estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, con las manos entrelazadas en sus regazos. Había un aire de grave ceremonia, como un rey y una reina a punto de entregar una proclamación real a un súbdito humilde. Emily, tenemos que tener una reunión familiar, dijo Ryan, con la voz cargada de falsa solemnidad. Me quedé allí, con mi bolso de trabajo clavándose en mi hombro, y simplemente los miré. Chloe tenía una pequeña sonrisa triunfante en sus labios. Colocó una mano protectora, casi performativamente, sobre su vientre. Estoy embarazada, anunció, con los ojos fijos en los míos, brillando de victoria, y Ryan es el padre. Las palabras no solo quedaron suspendidas en el aire. Detonaron. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Fue una sensación física, una violenta sacudida en mis entrañas tan intensa que tuve que agarrarme al respaldo de una silla para mantenerme en pie. Mi oído se volvió borroso, un zumbido agudo que ahogó todo excepto el frenético latido de mi propio corazón. Miré a Ryan, el hombre cuya propuesta había aceptado, el hombre con quien había imaginado tener hijos. No me miraba a los ojos. Estaba mirando un punto en la pared justo por encima de mi hombro. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo saltaba. Antes de que pudiera formar una sola palabra, antes de que mi cerebro pudiera siquiera comenzar a procesar las dos capas de esta monstruosa traición, Chloe continuó, su voz goteando una empalagosa y falsa simpatía. Así que, obviamente, con la llegada del bebé, vamos a necesitar más espacio, una guardería adecuada. Necesitaremos tu dormitorio principal. Pensamos que podrías mudarte a la habitación de invitados más pequeña, pero honestamente, hizo una pausa para un efecto dramático. Probablemente sea mejor si simplemente encuentras tu propio lugar. Encontrar mi propio lugar. Mi propio lugar. Las palabras resonaron en el rugiente silencio de mi mente. No solo me estaban contando sobre su aventura. Me estaban desalojando de la casa que mis abuelos me dejaron, del hogar que había construido con mis propias manos. Ryan finalmente habló, su voz todavía dirigida a la pared como si se dirigiera a un fantasma. Ya hemos encontrado un pequeño estudio genial para ti en el centro. Emily, está todo arreglado. Incluso pagamos el depósito del primer mes de alquiler. Puedes mudarte este fin de semana. La pura, descarada y asombrosa audacia de todo fue lo que finalmente rompió el shock paralizante. No solo me habían traicionado. Habían planeado meticulosamente mi eliminación. Habían discutido mi futuro, tomado decisiones ejecutivas sobre mi vida y gastado dinero en mi próxima residencia, todo sin mi conocimiento o consentimiento. Para ellos, yo no era una persona.
Era un obstáculo que había que manejar, un mueble incómodo que había que quitar del medio. Chloé, confundiendo mi silencio atónito y horrorizado con la rendición, se levantó con un suspiro de magnanimidad teatral. Te ayudaré a empezar a empacar, dijo, con la voz brillante y condescendiente, como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo. Comenzó a caminar hacia mi dormitorio principal, con la clara intención de empaquetar mi vida y mi identidad. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte y dramático. Fue una fractura silenciosa, fría y definitiva. El dolor, el shock, las náuseas, todo retrocedió, reemplazado por una calma helada y cristalina. En ese momento de absoluta claridad, pensé en mis abuelos. Pensé en la promesa que les había hecho, de cuidar este hogar, de llenarlo de vida y amor. Pensé en cada astilla bajo mis uñas, en cada gota de sudor que había caído en estos suelos. Y luego miré a mi hermana. Estaba alcanzando el pomo de la puerta de mi habitación. Se detuvo. Debió de ver el cambio en mi expresión, la tormenta que se acumulaba detrás de mis ojos. Para disimular su vacilación, se dio la vuelta y se acercó a mi estantería. Cogió una pequeña caja de música de madera, con el barniz desgastado y suave por el tiempo. Mi abuela me la había regalado en mi 10º cumpleaños. Tocaba You Are My Sunshine, la canción que solía cantarme. Era mi posesión más preciada. Esta cosa vieja, dijo Chloé, sosteniéndola con 2 dedos como si fuera un trozo de basura. ¿Quién guarda siquiera esta porquería? Hizo un movimiento para tirarla a la papelera cercana. No lo hagas. Mi voz era baja, plana, pero tenía un peso que la detuvo en seco. Se congeló, con la mano suspendida sobre la papelera. No, dije de nuevo, enunciando cada palabra como un trozo de hielo, toques mis cosas. Pasé a su lado, con movimientos deliberados, robóticos. Fui al pesado armario de roble en la esquina de la habitación, el que mi abuelo había construido con sus propias manos. Era donde guardaba las cosas importantes, las cosas que importaban, las cosas que probaban la propiedad. Ryan empezó a decir algo, un patético y suplicante Emily, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Lo ignoré. Mis dedos, sorprendentemente firmes, encontraron el frío tirador de latón del cajón inferior. Lo abrí. Dentro, acurrucado entre viejos álbumes de fotos y cartas, había una gruesa carpeta de tamaño legal. La saqué y volví a la mesa de centro. No la tiré. La coloqué. El sonido fue suave, pero en la tensa y cargada atmósfera de la habitación, resonó como un mazo. Chloé se burló, tratando de recuperar el control. ¿Qué es eso? ¿Tu diario? ¿Vas a escribir sobre lo malos que somos? No, dije, sin mirarla. Mis ojos estaban fijos en Ryan. Ryan, le dijiste a Chloé que tú y yo éramos copropietarios de esta casa, ¿verdad? Que tenías una participación financiera en ella, que eras un inversor. La cara de Ryan pasó de sonrosada a un blanco pálido y enfermizo. Finalmente me miró, y por primera vez vi miedo puro y sin diluir en sus ojos. Empezó a tartamudear. Bueno, quiero decir, ayudé con la compra y... Silencio, dije. La palabra no era una petición. Se calló. Abrí la carpeta. Dentro, prístina y protegida en una gruesa funda de plástico, estaba la escritura de la casa. La deslicé y la puse plana sobre la mesa, alisando sus bordes nítidos con la mano. El papel era grueso, oficial, con el sello del condado en relieve. Mi nombre estaba allí, escrito en clara tinta negra, Emily Johnson. Y debajo, en el espacio para un segundo propietario, no había nada, solo una línea vacía y condenatoria. Hay algo curioso en esta casa, Chloé, dije. Mi voz era tranquila y nivelada como un lago helado. Es parte de la herencia que recibí de mis abuelos. Cada céntimo que se destinó al pago inicial, cada pago de la hipoteca durante los últimos 9 años, cada factura de impuestos sobre la propiedad ha salido directamente de mi cuenta bancaria, de mi salario, de mi duro trabajo. Finalmente levanté los ojos del documento para encontrarme con los suyos. Su sonrisa petulante y triunfante había desaparecido,
congelada en su rostro como una grotesca máscara de incredulidad. Ryan nunca ha contribuido ni un solo centavo a esta propiedad, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra de verdad. Su nombre no está en la hipoteca. No está en el seguro. Y desde luego que no, toqué la escritura con mi dedo índice, el sonido agudo y definitivo en la silenciosa habitación, está en esto. Esta casa es mía, declaré, mi voz resonando con un poder que nunca supe que poseía. Mía sola. Y ustedes dos, mi mirada recorrió a ambos, dos traidores sentados en mi sofá, en mi casa, son invitados. Y su visita ha terminado oficialmente. El silencio que siguió fue el sonido más profundamente satisfactorio que he oído jamás. Fue un silencio denso y pesado, lleno del sonido de su arrogante y egoísta mundo haciéndose añicos. La cara de Chloe, que había estado radiante de triunfo momentos antes, se arrugó. El color se le fue, dejando un blanco pálido y moteado. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez en un muelle, boqueando por un aire, por una realidad que ya no existía. Ryan parecía haber sido golpeado físicamente. Estaba mirando la escritura como si fuera una serpiente venenosa, con las manos temblando en su regazo. El hombre que, apenas unos minutos antes, explicaba con calma cómo me había encontrado un nuevo apartamento, estaba ahora completa y totalmente destrozado. Chloe, fiel a su estilo, se recuperó primero. Su conmoción se transformó en una familiar y fea rabia, la última defensa de los privilegiados cuando su mundo no se pliega a su voluntad. Esto es solo un tecnicismo, gritó, con la voz quebrada por la histeria. Un trozo de papel. No importa. Estoy embarazada. Somos una familia. Necesitamos este espacio más que tú. No puedes simplemente echarnos a la calle. Oh, si puedo, dije, con la voz aún peligrosamente tranquila. Y lo haré. Me volví a meter la mano en la carpeta. Me había afectado tanto su truco de buscar hipotecas que había pasado mi hora de almuerzo ese día en un sitio web legal. Verán, tenía la sensación de que las cosas iban en mala dirección. Hablé con un abogado el mes pasado solo para entender mis opciones. Era una pequeña mentira, pero necesaria. La palabra abogado quedó suspendida en el aire, pesada y afilada de consecuencias. Esto, dije, sacando 2 documentos más que había impreso y rellenado, es un aviso formal de 30 días para desalojar para ambos. Puse uno delante de Ryan y otro delante de Chloe, como un croupier que reparte las últimas cartas perdedoras en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. Y Chloe, añadí, mirando directamente a mi hermana, con la fría furia ahora convertida en un preciso instrumento quirúrgico, ya que parece que crees que todo esto es solo un negocio, tratémoslo así. Llevas 6 meses viviendo aquí, consumiendo mis recursos. El precio de mercado de una habitación en una casa de este tamaño en este barrio es de aproximadamente $2.500 al mes. Eso suma un total de $15.000. Tengo registros de cada factura de servicios públicos, de cada recibo de la compra. Espero un cheque. De lo contrario, mi abogado se pondrá en contacto para presentar una demanda por alquileres atrasados y daños y perjuicios. La amenaza de una demanda, de ser considerada financieramente responsable, fue el golpe final y devastador. Chloe miró el papel que tenía delante, con el rostro convertido en una máscara de pura e inalterada incredulidad y furia. La idea de tener que pagar por algo que creía que le correspondía gratis le era tan ajena que, literalmente, le rompió el cerebro. Ryan finalmente encontró su voz, una cosa débil, codiciosa y patética. Emily, por favor, no hagas esto. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. El tiempo de hablar se ha acabado, Ryan, dije, levantándome, sintiéndome más alta que nunca en mi vida. Tienes 30 días. Te sugiero que empieces a empacar. Cogí la caja de música de mi abuela. Su peso desgastado era reconfortante en mi mano, y entré en mi dormitorio, cerrando y echando la llave a la puerta detrás de mí. No lloré. No grité. Simplemente me senté en mi cama, en el silencioso zumbido posterior a la explosión que había detonado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí el suelo sólido e inquebrantable bajo mis pies. Las 2 semanas siguientes fueron un extraño y tenso limbo.
Una guerra fría librada en los pasillos de mi propia casa. Chloe se negaba a hablarme, comunicándose solo a través de portazos e insultos murmurados lo suficientemente alto como para que yo los oyera. Me trataba con un desprecio venenoso, como si yo fuera la que la había ofendido. Ryan intentó una táctica diferente, más patética. Dejaba pequeñas notas en mi puerta. Lo siento mucho. Por favor, háblame. Como si unas pocas palabras garabateadas pudieran deshacer el abismo de su traición. Intentaba abordarme en el pasillo, con el rostro convertido en una patética máscara de remordimiento. Pero yo lo vi tal como era. No sentía pena por la traición. Sentía pena por haber sido descubierto. Sentía pena porque su cómoda y subvencionada vida se estaba desmoronando. Una tarde, aproximadamente una semana antes de que venciera el plazo de 30 días, me acorraló en la cocina mientras me preparaba una taza de té. Tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos inyectados en sangre, la ropa arrugada y parecía no haber dormido en días. No estaba allí para disculparse. No realmente. Estaba allí para negociar. Emily, mira, sé que la he fastidiado, empezó, con la voz baja, un lastimero lamento. Lo sé, pero todo esto es culpa de Chloe. Ya sabes cómo es. Se le meten estas ideas en la cabeza. Es tan manipuladora. Lo ha tergiversado todo. En realidad, estaba tratando de culparla, de pintarse a sí mismo como su desdichada víctima. La cobardía era asombrosa. No tenemos que ir a juicio. Podemos arreglar esto. Quizás puedas dejarnos quedarnos hasta que nazca el bebé, solo para tener algo de estabilidad para los acuerdos de custodia. Simplemente lo miré, con el rostro inexpresivo. El hombre con el que una vez pensé que me casaría, el hombre al que había amado, era ahora un completo desconocido para mí, un parásito débil y llorón. No dije ni una palabra. Simplemente caminé hasta la mesa del vestíbulo donde había estado un gran sobre de Manila durante un día. Lo cogí y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz cautelosa. Es una copia de la demanda de desalojo, dije, con la voz desprovista de toda emoción. Mi abogado la presentó en el tribunal esta mañana. El sheriff estará aquí para escoltarlos a ambos fuera de mi propiedad en 7 días si no se han ido. Ahora, si me disculpan. Caminé a su alrededor, dejándolo allí de pie, en la tenue luz de la cocina, sosteniendo la prueba legal de su espectacular fracaso en sus manos temblorosas. El giro final, el que ni siquiera yo, en mis más locas fantasías, había previsto, no fue provocado por mí. Fue provocado por la ciencia. Al día siguiente de mi enfrentamiento en la cocina con Ryan, él y Chloe tuvieron una pelea a gritos que hizo temblar las ventanas. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada, pero pude oír cada palabra venenosa. Oí frases como «me mentiste» y «cómo pudiste ser tan estúpido», y algo sobre un exnovio rico. A la mañana siguiente, Ryan se había ido. Hizo una sola maleta y desapareció. Chloe permaneció hosca y silenciosa, creyendo claramente que aún podía vencerme por agotamiento, que su embarazo era un escudo invencible. Una semana después, apenas 2 días antes de la fecha límite de desalojo, mi amiga Megan vino, con una botella de vino en una mano y su teléfono en la otra, con el rostro convertido en una máscara de absoluta y alegre conmoción. «No te vas a creer esto», dijo, poniéndome el teléfono en la cara. «Tienes que leer esto ahora». Era una publicación anónima en un foro comunitario local, un sitio donde la gente aireaba sus quejas. La publicación se titulaba «Mi novia mintió sobre un embarazo para atraparme». Los detalles eran tan específicos, tan crudos, que no había duda de quién lo había escrito. Era de un hombre que despotricaba con la furia de un tonto despreciado. Escribió que, después de su gran pelea, sus sospechas se habían apoderado de él. Recordaba que Chloe hablaba de su exnovio, Kevin, y de cómo provenía de una familia adinerada. Impulsado por una desesperada paranoia de última hora, le había exigido que se hiciera una prueba de paternidad prenatal, una de esas nuevas y avanzadas que se pueden hacer al principio del embarazo con solo una extracción de sangre. Escribió que acababa de recibir los resultados esa mañana. Probabilidad de paternidad, 0%. La publicación era un torrente de humillación y rabia. Escribió que ella finalmente había confesado.
Había estado viendo a su rico exnovio a escondidas todo el tiempo. El bebé era suyo. Había urdido todo el plan para abrir una brecha entre Ryan y yo, con la esperanza de asegurarse un lugar estable donde vivir y manipular a Ryan para un compromiso a largo plazo, consiguiendo efectivamente una casa gratis y un tonto para criar al hijo de otro hombre. Había apostado a que Ryan era demasiado débil y estaba demasiado enamorado como para cuestionarlo nunca. Casi tenía razón. La publicación era una autoflagelación pública. Ryan no era solo un infiel. Era el pardillo, el primo, el tonto de una estafa mucho más grande y humillante. Esa noche, Chloe hizo las maletas. No hubo drama, ni enfrentamiento final, ni despedidas llorosas. Simplemente hizo una llamada telefónica. Una hora después, un elegante Mercedes negro que reconocí como perteneciente a su exnovio entró en mi camino de entrada. Arrastró sus maletas por la puerta principal sin decirme una sola palabra, sin siquiera una mirada hacia atrás. Simplemente desapareció en la noche como un mal sueño al amanecer. Después de que se fue, la casa quedó en silencio. Fue un silencio tan profundo que parecía una presencia física. Durante los primeros días, simplemente caminaba de habitación en habitación, tocando las paredes, los muebles, como si me estuviera presentando de nuevo a mi propia vida. Estaba reclamando mi espacio. Tiré la taza de unicornio brillante con un satisfactorio estruendo al fondo del cubo de la basura. Volví a colocar los muebles de la sala de estar donde pertenecían, donde el sol de la mañana daría en mi sillón de lectura justo como debía. Compré salvia y la quemé en cada rincón, un ritual para limpiar el aire de sus mentiras y su presencia. Fregué cada superficie como si pudiera lavar el recuerdo de ellos de la madera y el yeso mismos de la casa. Una tarde, estaba de pie en la habitación de invitados vacía, la habitación que había sido de Chloe. Se sentía fría, contaminada, un monumento a la traición que había ocurrido dentro de estas paredes. Sabía que no podía simplemente dejarla vacía. Necesitaba un nuevo propósito, una nueva energía. Empezó a formarse una idea, una forma de convertir este feo y doloroso capítulo en algo bueno, algo significativo. Pensé en mi abuelo, un hombre amable y generoso al que todos en la familia llamaban papi. Siempre solía decir que una casa no es un hogar hasta que la compartes, hasta que su calor toca a más que solo a ti. Pasé el mes siguiente en un nuevo proyecto. No solo estaba restaurando una habitación. Estaba realizando un exorcismo. Pinté las paredes de un cálido y relajante tono verde salvia. Compré una cama nueva y cómoda con sábanas suaves y de alta calidad. Encontré un escritorio pequeño y resistente en un mercadillo y lo restauré yo misma. Colgué láminas sencillas y hermosas de dibujos botánicos en las paredes. Estaba creando un refugio. Luego hice una llamada telefónica. Me puse en contacto con un refugio local para mujeres, una organización que ayuda a las mujeres a salir de situaciones de vida abusivas o tóxicas. Les conté mi historia, o al menos una versión de ella. Les dije que tenía una habitación, un espacio seguro, privado y hermoso, y que quería ofrecerlo de forma gratuita durante 1 o 2 meses a una mujer que solo necesitara un lugar donde aterrizar, un lugar donde respirar, un lugar donde recuperarse. La llamé la habitación de papi. Mi viaje no se trataba de venganza. Me di cuenta de eso mientras colgaba el último cuadro en la pared de esa habitación limpia y pacífica. La venganza es un fuego ardiente y desordenado que te consume. Lo que sentí fue un frío y limpio sentido de justicia, de balanzas que se reequilibran. Se trataba de reclamar no solo mi casa, sino mi autoestima. Se trataba de tomar la experiencia más fea de mi vida y transformarla en una fuente de fuerza y esperanza para otra persona. Se trataba de honrar a mis abuelos de la manera más verdadera que conocía. Hace unos días, di la bienvenida a la primera residente de la habitación de papi. Era una mujer de unos 50 años, superviviente de un largo y emocionalmente abusivo matrimonio. Tenía los ojos cansados, pero estaban llenos de una fuerza feroz y silenciosa que reconocí de inmediato. Tenía una pequeña maleta y una caja de cartón con su nombre. Eso era todo lo que le quedaba de un matrimonio de 30 años. Mientras le entregaba la llave de la habitación, una simple y brillante llave de latón, me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo agradecértelo, susurró, con la voz cargada de emoción. Simplemente sonreí, una sonrisa real y genuina que llegó hasta mis ojos.
No tienes que hacerlo, le dije. Solo respira hondo. Ahora estás a salvo. Bienvenida a casa. Y mientras la veía cerrar la puerta de su nuevo santuario temporal, me quedé en el pasillo de mi casa, y supe con cada fibra de mi ser que, por fin, yo también estaba verdaderamente en casa. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, pero espero que ayude a alguien que se sienta pequeño en su propia vida. ¿Qué es algo que has hecho para reclamar tu propio espacio o tu propio poder? Me encantaría leerlo en los comentarios. Y si encontraste algún valor en esto, por favor considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más historias. Realmente ayuda.